Hola a todas y todos, bienvenidos a este episodio especial de EMISET. Hoy tenemos una conversación muy importante porque estamos en el marco de una fecha clave, el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Claro, me parece que no hay mejor oportunidad para hablar sobre la importancia de la ciencia en nuestras vidas y sobre todo para reconocer el papel de las mujeres en este campo tan estigmatizado. Para eso tenemos en cabina a dos invitadas muy especiales, la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, y la profe Adriana Paula González, licenciada en Física y Premio Compartir al Maestro. Qué placer tenerlas en este programa. Bienvenidas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Isabel? Muy bien, muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí con ustedes y es un gusto poder tener esta conversación para poder celebrar este día tan importante. Totalmente, estamos muy felices de tenerlas aquí presentes. ¿Y tú, Paola, cómo te sientes el día de hoy? No, súper contenta, muy contenta de la invitación, poder estar aquí con ustedes y con un tema tan interesante y maravilloso, me encanta. Total, explícanos, Jolie, ¿por qué es importante el 11 de febrero? Esa es una pregunta que se pueden estar haciendo los oyentes, Sara, y es que este día no se celebra porque sí. Tiene una razón súper importante de ser. Resulta que, aunque las mujeres han hecho grandes aportes a la ciencia, muchas veces no han sido reconocidas o se han enfrentado a barreras que les han dificultado su camino en esta y muchas otras ramas. Así que el 11 de febrero es tan importante porque estamos visibilizando a aquellas mujeres y niñas que han escuchado más de un no puedes en su vida y aún así decidieron seguir ocupando los puestos que merecemos en la ciencia. Por supuesto, y es que no solo estamos hablando del pasado, todavía hoy existe una brecha de género en la ciencia gigante. Por eso les traigo un dato del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, y este señala que la mayoría de las profesiones de las mujeres colombianas, exactamente el 65%, se relacionan a sectores como hogar, es decir, alojamiento, servicios de comida, artes, entretenimiento, servicio al cliente y demás. Por otro lado, solo el 38% de las mujeres colombianas se dedican a profesiones STEM, es decir, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Y lo más sorprendente es que este promedio se ha mantenido así durante 20 años. Eso quiere decir que, aunque hay una evolución en cuanto a la brecha de género con las niñas y las mujeres, aún estamos muy lejos de alcanzar la equidad. Además, un estudio publicado en la revista Science encontró que desde los 6 años muchas niñas empiezan a pensar que los niños son más inteligentes que ellas, y esto puede influir en que pierdan el interés por la ciencia y la tecnología. Esto quiere decir que los estereotipos empiezan desde muy temprano en nuestra vida y asimismo empiezan a afectarnos. Hay otro dato, hoy les traigo muchos datos y este me dejó pensando un montón, y resulta que una investigación de Microsoft en Europa afirma que a los 11 años tanto niñas como niños tenemos el mismo interés en las ciencias. Lo curioso o lo interesante es que a partir de los 15 años el interés de las niñas empieza a caer. Eso significa que en algún momento o en alguna circunstancia nos hacen sentir que las ciencias no son para nosotras, que ese campo es uno que no debemos habitar. ¿Pero por qué? ¿Eso no es algo que te inquieta, Jolie? La verdad es que sí, Sara. Sobre todo siendo conscientes de que en la adolescencia es donde se comienza a agrandar esa brecha de género y donde como adolescentes nos comienzan a condicionar con cosas que ni siquiera se les pasan por la cabeza a los muchachos. En esta etapa es donde comenzamos a temer no ser femeninas, porque ese es otro estigma, que líder es igual a masculino y ciencia es igual a aburrida. Por eso, Isabel, queremos empezar con una pregunta sobre tu infancia. Cuando eras niña, ¿te imaginaste alguna vez que ibas a ser secretaria de Educación de Bogotá? ¿Cómo era tu relación con el estudio y el colegio en ese entonces? Bueno, la primera parte de la pregunta no. Realmente cuando era niña nunca tuve claro qué quería hacer. Y pues mucho menos secretaria de Educación, eso no estaba dentro de mis planes. Pues cuando estaba niña y adolescente. Realmente yo empecé a coger un camino como en el trabajo de temas de desarrollo y de temas educativos específicamente, un interés específico en eso cuando estaba en la universidad, pero ni siquiera en el pregrado, sino en el posgrado. O sea, tuve que estudiar mucho para coger una ruta, lo cual no tiene nada de malo, entre otras cosas, porque yo creo que uno en ese proceso de encontrar el camino de lo que quiere hacer, pues aprende mucho, descubre mucho y justamente no cierra oportunidades y trata de evitar los sesgos. Ahora, en términos de mi vida
con el colegio y el aprendizaje, yo sí creo que sufrí, no voy a decir un problema de género particularmente o de sesgo de género, porque además estaba en un colegio de solo niñas, por consiguiente era difícil que nos sesgáramos entre nosotras. Ahora sí creo que los énfasis del colegio tenían unos problemas específicos sobre qué era lo que promovían que nosotros aprendiéramos. Siempre pensé, por ejemplo, que las matemáticas en mi colegio fueron muy flojas y que no las supieron enseñar. Eso es una cosa que todavía pasa, desafortunadamente. Digamos, esto fue hace muchos años, pero yo creo que el tema del método, la enseñanza de las matemáticas genera muchos bloqueos de los niños, las niñas y los jóvenes hacia las matemáticas y particularmente las niñas. Y una de las cosas, y yo pues decidí hacer una carrera en humanidades, yo soy historiadora, cuando llegué a la universidad, pues tuve muchos retos con el tema de las matemáticas. En la universidad donde estuve tocaba ver un poco de todo, pero cuando fui avanzando en lo que quería hacer en la carrera y sobre todo en mi profesión, me di cuenta que yo tenía una fuerte habilidad para las matemáticas y que ya para ese entonces compensar ese proceso de aprendizaje pues no era tan fácil y terminé pues en un camino. Hoy en día uso las matemáticas mucho más empíricamente por un tema de racionamiento abstracto que tengo, Claro. pero pienso que si hubiera tenido un énfasis educativo distinto y unas posibilidades en primaria y en bachillerato diferentes, probablemente hubiera escogido una carrera distinta. Sí, total. Y hay una cosa que dices, que estudiaste mucho para saber cuál era el rumbo, y ahí va de que siempre el aprendizaje, el tiempo es de uno, no es en el tiempo de los demás. Y creo que eso es algo muy importante, porque muchas veces queremos, no sé, estudiar ciencias, por ejemplo, pero nos sesgamos porque esta persona ya avanzó bastante y yo apenas voy a empezar, entonces mejor estudio otra cosa, mejor hago otra cosa. Y eso es muy importante, el hecho de que las cosas van al ritmo de uno, ¿no? Y sí, es muy cierto que para enseñar carreras STEMs y avanzarlas en el colegio, estos años también están como muy flojos, como si no quisieran que avanzáramos en esos campos que son tan importantes, ¿no? Entonces me parece muy importante eso que acabas de mencionar. Ahora queremos preguntarle a nuestra profe invitada Adriana Paola, que es licenciada en física, que es una ciencia que históricamente ha estado dominada por hombres y que sabemos que ama lo que hace y que es feliz haciéndolo, pero que siempre surge la duda de si hubo algún momento en su infancia o en su juventud en el que supiera con certeza que quería estudiar, o si quería estudiar ciencias, o qué le inspiró a hacerlo. Bueno, yo quería estudiar de todo, y terminé estudiando muchas cosas, solo terminé física, pero le metí la ficha a todo, me gusta aprender de todo. Y siempre desde chiquita quería saber todo, ¿no? Quería encontrar los por qué, ¿sí? ¿Por qué? Les comentaba ahora, yo creo que hay un programa de televisión que me marcó, el original Ángeles de Charlie, el original, o sea, hace muchos años, y eran 3 mujeres investigando. Claro, eran detectives privadas, pero hacían cosas maravillosas y esas eran las mujeres que yo quería ser, ¿no? Entonces, para mí me marcó eso, pero yo quería ser cantante, yo quería ser azafata, yo quería ser de todo. La investigación me gustó, entender el por qué, desbaratar cosas, y estas muchachas con sus gabardinas y sus cosas eran maravillosas. Sí. Para mí eso me marcó. Siempre quise conocer más, todavía quiero aprender cosas, todavía no paro de querer. Y creo que física me gustó porque me iba bien, tenía un profe muy chévere. Yo salí del Instituto Pedagógico Nacional y creo que tiene un plus ese colegio, y es que iban practicantes, ¿sí? Entonces acompañaban al profe practicantes y había practicantes mujeres, entonces también era como esa cercanía. Creo que eso fue importante. Entonces, pues sí, desde pequeñita me gustaba, era como preguntar, era muy preguntona. Tiene mucha razón en algo, profe, y es que uno de verdad tiene que buscar aprender de todo y querer conocer de todo.
porque incluso ahorita hablando del tema de las mujeres, a veces nos sentimos demasiado limitadas, a lo que ya les había dicho Sara. Muchas de las mujeres solo piensan en estudiar lo que tenga que ver con el cuidado, que tenga algo que ver con el hogar, algo que ver con el entretenimiento, porque nos han hecho sentir muchas veces que para eso es para lo que estamos. Entonces es muy motivante escuchar que por esas practicantes, que por ese constante como esa motivación que le daban, usted está hoy aquí después de estudiar física. Como también es muy motivante escuchar que por un programa como Los Ángeles de Charlie, la profesora se vio como tan motivada también a ser así. No ser así de ir con gabardinas como pateando a los hombres, pero ser así de que ahí está defendiendo su trabajo y defendiendo sus conocimientos. Y que eso también tiene mucho que ver con ver más la participación de mujeres, porque por un programa que vimos muchas personas de mujeres empoderadas haciendo de cuantas cosas para avanzar en su investigación, uno también se inspira, porque esos programas yo creo que de entretenimiento son muy importantes también, porque antes se veía mucho el estigma de el hombre es el fuerte, es el masculino, es el que hace esos trabajos fuertes. Entonces a raíz de eso también como que uno toma inspiración, a raíz de las practicantes que son mujeres, uno toma inspiración de si ellas pudieron, ¿por qué yo no? Y eso es muy chévere. Hemos hablado de sueños e inspiraciones, pero también sabemos que muchas veces hay barreras que hacen que a las mujeres les cueste más llegar a ciertos lugares. Hay un concepto que explica esto y se llama techo de cristal. Sara, cuéntanos, ¿de qué se trata este concepto? ¿Cómo es que llegamos a sentir que hay un obstáculo que nos impide seguir escalando en la vida? Yolie, el techo de cristal, para los que no saben, es como una barrera invisible. No es algo que puedas ver o tocar, pero que sin embargo siempre está ahí e impide que las mujeres avancemos en nuestras carreras y especialmente en esos campos que históricamente, como decíamos anteriormente, están dominados por hombres. Ahora, respondiendo a la pregunta, yo lo veo de esta manera. Imagina que vas en un ascensor que te lleva a tus sueños. En este caso, ejemplo, ser empresaria. Llegas al piso 10 y el techo invisible se detiene. Frena el ascensor y no puedes salir. Pero porque si todo iba tan bien, volteas a tu alrededor y los demás ascensores donde hay compañeros hombres están avanzando perfectamente. Entonces uno se cuestiona si realmente uno es al lado, no era el momento, no era la ocasión, o simplemente era por ser mujer. Es como saber que tienes todas las habilidades y experiencias necesarias para alcanzar tus sueños o objetivos, pero no te dan la oportunidad porque no encajas en el perfil tradicional de liderazgo masculino. Te sientes impotente, triste, pero sin embargo, como la mayoría de las mujeres en esta sociedad, terminas aceptándolo. Y eso sería como el techo de cristal en acción. Tienes razón, Sara. Es muy difícil saber que podemos incluso ser más aptas, más inteligentes, más capacitadas y aún así sentirnos tan intimidadas por las barreras que enfrentamos cada día. Por eso queremos preguntarte, Isabel, tú has trabajado en muchos escenarios de poder, donde la mayoría de los líderes han sido hombres. ¿Alguna vez te has sentido limitado o no comprendida en el trabajo? Dirían las abuelitas, como mosco en leche. ¿Cómo ha sido tu experiencia rompiendo ese techo de cristal? Bueno, yo en general me siento bastante afortunada por las oportunidades que he tenido y no siento, pues claro, en algunas ocasiones sí, pero no creo que a lo largo de mi vida haya sentido límites o me haya encontrado muchas veces techos de cristal, entendiendo que existen y entendiendo que también los he tenido en algunos momentos. Yo creo que siempre hay que hacerse como varias reflexiones en ese proceso, porque los techos de cristal los impone la sociedad clarísimamente. Ahorita que estaban haciendo la referencia de Los Ángeles de Charlie, pensaba solamente en el nombre del programa. O sea, ellas eran las heroínas, ellas eran las que hacían todos, pero eran de un señor que se llamaba Charlie. Sí, que además uno no conocía. Entonces, y eso automáticamente hace un clic en la cabeza de las personas. Me parecía muy bonito que Adriana dijera que eso la había motivado, pero por el otro lado pensaría las otras niñas que de pronto veían ese programa y decían, pero bueno, para yo poder hacer eso, tengo que ser de algún hombre. Sí. Entonces hay una cantidad de cosas que están en nuestra cabeza que nos ponen muchos límites de pensar que nosotros, pues por la misma sociedad como nos ha construido, de pensar que nosotros no somos capaces. Yo he trabajado la mayoría del tiempo de mi vida en un sector que es el sector educativo, y el sector educativo está lleno de mujeres. Y eso probablemente me ha hecho sentir mucho más segura en el crecimiento que he tenido profesional y en cómo he aprendido.
Obviamente en los escenarios que llego a donde pues el tema es más mixto o son digamos que consejos directivos, juntas directivas, incluso en alguna experiencia que tuve montando empresa, uno empieza a notar unas diferencias pequeñas, pero que siempre están ahí en términos sobre todo de las elecciones que hacen los hombres y las mujeres y de cómo ellas se sienten juzgadas o se juzgan a sí mismas. Entonces, por ejemplo, el tema de la familia. El tema de la familia es un tema muy importante porque el tema de la familia, aunque uno no crea, es una barrera de cristal, es un techo de cristal que está ahí porque hay unas expectativas alrededor de lo que las mujeres tienen que hacer con la familia y lo que los hombres tienen que hacer con la familia. Claro. Y entonces el hombre que es exitoso, que sale todos los días de su casa, que trabaja de sol a sol, que trae el sustento a la casa, pues tiene derecho a no estar en la casa, a no ser partícipe de los hijos, a no criarlos, no hay un remordimiento cargado detrás de eso. Las mujeres, en cambio, que hacen eso, no solamente son juzgadas, sino que además cargan adentro un remordimiento muy grande de no estar haciendo la función que la sociedad les puso en el camino. Entonces, yo creo que en este tema de los techos de cristal, uno mismo tiene que estarse retando mucho con relación a las creencias y pues las expectativas que tiene la sociedad, pero sobre todo uno de sí mismo. Y yo creo que cuando uno mismo empieza a romper sus propios techos es cuando logra pues hacer lo que quiere. Totalmente de acuerdo. Es eso mismo, o sea, más allá de las expectativas que tengan otros sobre uno, es yo qué quiero con mi vida, cuáles son mis expectativas y con qué me siento en confianza y feliz para yo hacerlo. Entonces sí, como que siempre están esos techos de cristal, pero como decía Jolie en una ocasión, también va como en la confianza que uno se tenga a uno mismo. Como yo soy capaz de esto, entonces lo voy a hacer. Obviamente hay muchas barreras de por medio, pero intentándolo pues no se pierde nada y probablemente uno pueda lograr muchas cosas. Y me sorprende un montón que con tus historias y experiencias nos demuestres que aquí hay barreras, como también por supuesto hay maneras de romper esas barreras. Así que vamos a seguir explorando esto con más preguntas en la siguiente parte. Por supuesto, Sara. Para conocer más de estas cifras, vamos a jugar verdadero o falso con nuestras invitadas. Les vamos a decir 2 afirmaciones sobre la participación de las mujeres en la ciencia, pero una de ellas tiene trampa. Y ustedes tienen que adivinar cuál es la verdadera y cuál es la falsa, y contarnos por qué creen que pasa lo que les vamos a mencionar. Ok, ¿están listas para este juego? Vamos con la primera afirmación. En el mundo, menos del 40% de los investigadores en ciencia y tecnología son mujeres. Y aquí va la segunda. En Colombia, el 50% de los premios nacionales de la ciencia han sido otorgados a mujeres. ¿Está difícil? ¿Qué dice Adriana? Isabel, ¿cuál es verdadera y cuál es falsa? Isabel. Pues yo creo que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y pues la primera no sabría la cifra exacta, pues del menos del 40, puede ser incluso menos, pero sí creo que estamos pues hablando de una diferencia significativa entre hombres y mujeres en la ciencia y en la tecnología, de la participación de los hombres y las mujeres. Y la segunda, pues si el 50% de las mujeres que fueran galardonadas en la ciencia fuera realmente una cifra real, pues yo creo que ni siquiera estaríamos aquí sentados hablando de eso. Claro. Entonces, pues claramente ahí estamos exagerando significativamente el reconocimiento que han tenido las mujeres en la ciencia en Colombia. Totalmente. Adriana, ¿tú qué opinas? De acuerdo, la primera es verdadera, es alrededor del 35% y no solo en Colombia, a nivel mundial, ¿sí? Falta todavía muchas mujeres. Y la segunda, sí, o sea, 50% es una cosa loca, ya se lograra eso, estaríamos súper bien. Entonces, sí, primera verdadera, segunda falsa. Bueno, la verdad es que lamento decirles que ambas tienen razón. Porque como acaba de decir Isabel, si el 50% de los premios nacionales de ciencia hubieran sido otorgados a mujeres, no tendríamos esta conversación. Estaríamos incluso cerca de la equidad, pero no creo tampoco que lo hubiésemos alcanzado. Ahora vamos a leer las cifras. La primera afirmación es verdadera. Según la UNESCO, solo el 33.3% de los investigadores en el mundo son mujeres, lo que evidencia una fuerte brecha de género en la participación en ciencia y tecnología. La segunda afirmación es falsa.
En Colombia, el porcentaje de mujeres galardonadas con premios nacionales de ciencia lamentablemente es muy inferior al 50%, reflejando la falta de reconocimiento a su trabajo. Según los datos de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, solo el 25% de los galardones en los últimos 30 años han sido concedidos a mujeres. Ahora, ¿qué les parece si nos ponemos un poco reflexivas? A mí me gustaría que Isabel y Adriana nos comentaran por qué creen que sucede esto. O sea, ¿cuáles son las razones detrás de estos números? Porque para nosotras es importante conocer la opinión de dos mujeres que a pesar de las barreras han llegado tan lejos en un mundo tan, por decirlo de alguna manera, dominado por hombres. Bueno, yo creo que hemos hablado ya de varias cosas en la charla que hemos tenido hasta ahorita. Pues el primero claramente es un sesgo entre las capacidades supuestas que tienen los hombres y las capacidades supuestas que tienen las mujeres. Un sesgo que se empieza a notar justamente desde la infancia, desde creencias culturales que empiezan a promover ciertas aptitudes y ciertos comportamientos tanto en hombres como en mujeres, y eso se da en todos los entornos, se da en el entorno familiar, se da en el entorno social, se da en el entorno del colegio, que es justamente el que queremos y tenemos que seguir trabajando para que se rompa. Y pues empiezan todas las niñas a creer que tienen unas habilidades para unas cosas y no para otras, y efectivamente no para la ciencia particularmente, y a los 15 años, en el momento de ya estar decidiendo qué camino coger, pues cogen pues caminos diferentes a la ciencia, porque en ese momento ya no creen que sean capaces de lograrlo dentro del mundo de las ciencias. El otro es un efecto que se llama el efecto Matilda, que la verdad lo acabo de aprender para este podcast, que me pareció supremamente interesante, pero más allá del nombre que se le pone, pues sí es claramente conocido que en las ciencias, durante la historia del desarrollo de la ciencia, hay miles de mujeres que han hecho parte de los descubrimientos, de los avances, y quienes se han llevado los créditos por esos resultados han sido figuras masculinas. Total. Entonces, pues obviamente eso empieza a generar un círculo vicioso de decir, bueno, ¿yo por qué participo en un tema, en un área en donde pues yo como mujer logro grandes cosas, pero no recibo los reconocimientos? Y por último, pues eso lleva justamente al último, que es la falta de referentes femeninos en la ciencia. Pues no solamente tenemos pocas mujeres estudiando y participando de la ciencia, sino que además, cuando lo hacen, los reconocimientos los reciben sus colegas masculinos, y entonces eso quiere decir que no estamos reconociendo a las mujeres en la ciencia, y eso lo que hace es que no, las niñas y las jóvenes no tengan referentes para seguir en términos de referentes femeninos para seguir en términos de el éxito dentro del aprendizaje y la profesión científica. Sí, total. Y lamentablemente eso pasa muchísimo y sigue pasando, que uno como mujer puede alcanzar muchas cosas o grandes cosas a nivel de carreras STEM como no STEM, y la mayoría, pues por decirlo, terminan reconociendo a los hombres o a los colegas que estuvieron al lado de esas mujeres en el proceso de esa investigación, y eso es algo muy triste. Por ejemplo, una profesora una vez me decía como que ella nunca estuvo interesada por las ciencias, es profesora de química y ciencias. Nunca estuve interesada por las ciencias porque en el colegio siempre le decían que eso era un campo que tenía o debía que ser habitado por hombres. Cuando ella lo empezó a estudiar porque fue una carrera que la pusieron a estudiar porque no sabía qué estudiar. Fue como, o estudias esto o no estudias nada, y para no estudiar nada mejor lo estudió. Cuando lo empezó a estudiar se dio cuenta de que le fluía y que realmente la química y la ciencia era algo que la apasionaba de maneras abismales. Entonces sí sintió como, porque la sociedad a mí me impide ser algo que realmente quiero ser, porque tiene que ser siempre un hombre el que descubra o el que investigue temas tan importantes para la sociedad como estos. Entonces sí siento que son factores que afectan muchísimo a la evolución de esta brecha de género, más para uno como joven o mujer. Y tú, Adriana, ¿qué opinas? ¿Qué le sumarías a estos casos? Bueno, como reforzar dos que ya habían dicho, lo del techo de cristal. Sí. Y lo familiar, ¿no? Lo personal. Entonces el techo de cristal lo explicaste muy bien con el ejemplo del ascensor.
y se ve que por más que le metas ganas a estudiar, a hacer las cosas súper bien, esperarías otro tipo de resultados a nivel laboral, a nivel salarial, y no los encontramos, ¿sí? Sí. Entonces no es que no llegues a un escalón antes, llegas, pero ¿qué pasa para arriba? Creo que es algo también cultural, creo que es algo que tenemos que hacer no solo como mujeres, sino como sociedad. Sí. Entonces, más equidad en puestos directivos, en decanas en facultades de ingeniería o de ciencias, profesoras, mujeres en ciencias, en matemáticas, en física. Hay unas asignaturas que son más feminizadas, ¿sí? Sí. Las literatura, algo de artes. Entonces, cuando la profe es de física o de matemáticas, como que yo esperaba un hombre, ¿no? Entonces, como que cambiar eso. La primera referencia en ciencias para una niña, para un niño, es su profesora de preescolar, de primero, y son generalmente mujeres. Entonces, también algo que creo que es fundamental aquí, una de las causas, es esa formación docente en ciencias específico y en matemáticas, fundamental, para que desde primeras edades y que a través de los años no se pierda, ¿no? Porque como bien lo decían, las primeras edades, niñas y niños, súper engomadas con ciencias, pero a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo ese interés. ¿Por qué? Son cuestiones culturales también. A los 15 años, en octavo, noveno grado, nos da pena levantar la mano, nos sale un granito, el cuerpo ha cambiado. Entonces, todas esas cosas, aunque no queramos, van afectando. Entonces, algo ahí también es la formación de docentes en este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo manejar mi aula de clase, que es fundamental, no es el que primero levante la mano y hable sin darle la palabra, sino que tengamos una gestión de aula adecuada, pensando en esa posibilidad que tienen las niñas para hablar, que tal vez somos más retraídas, que nos da un poquito de pena, pero cómo manejamos el aula para que empiecen a participar más. Y una que me parece muy importante es el síndrome de la impostora, que no creemos a veces en que lo que hacemos está bien hecho, ¿sí? Entonces, si me gano un premio, ay, puchica, es que se equivocaron y me lo dieron por error. Claro, me publicaron un artículo y no, seguramente me tocó un revisor que me pasó, ¿sí? Si me va bien en algo, lo dudo, no, como que no confío en mí al 100, y tenemos que confiar en nosotras. Y ese síndrome de la impostora, igual que el efecto Matilda, pues ha sido estudiado, o sea, hay bases para que digan que eso está pasando, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscar la manera en que creamos más en nosotras, en que confiemos en nosotras, que lo hacemos bien, y que eso no empieza en grado 11, sino que empieza en los primeros años. Ese síndrome de la impostora que acaba de mencionar la profe Adriana es algo que yo sé que muchas hemos sentido a lo largo de nuestra vida. A veces queremos ser fuertes y poder decir como, bueno, esto me está pasando por la cabeza, pero lo puedo evitar, porque somos muy conscientes de que se puede de pronto pensar que le preguntaron a otra persona antes de pronto estar yo aquí sentada, por ejemplo. Pero lo más importante de todo esto es poder confiar en nosotras mismas, en saber que tenemos las capacidades porque las tenemos. De no haberlas tenido, no estaríamos sentadas aquí el día de hoy compartiendo tantas opiniones tan bien estructuradas, porque esa es otra cuestión, que también tenemos demasiado conocimiento porque hemos trabajado por conseguirlo. Después de escuchar estas razones tan interesantes y poco conocidas, queremos preguntarles algo más personal. ¿Alguna vez han sentido que enfrentaron una de estas barreras en su trayectoria? Es decir, sabemos que ambas han logrado cosas maravillosas a lo largo de su carrera y en su vida, y que son las mejores en el cargo en el que están y en lo que hacen. Pero siempre está esa duda de por medio que, por supuesto, nace a partir de todo lo que venimos hablando, y es el si hubo un momento en el que sintieron que las estaban dejando por fuera, o que tuvieron que esforzarse el doble, como decíamos anteriormente, simplemente por el hecho de ser mujeres. Adriana, nos gustaría que empezaras. No, yo no lo sentí personalmente, no lo sentí. En la universidad física poquitas mujeres, pero nos trataban como muy igual. Similar. O sea, sí, era muy chévere que estén acá.
Bueno, nada, en todo lo que estudié nunca lo sentí, pero cuando ya fui como profesora, yo empecé trabajando en una universidad en ciencias básicas y yo veía muy poquitas mujeres en ingeniería, era ingeniería mecánica. Y era una por ahí, en los 6 grupos que tenía, era por ahí una. A la par, yo entré al distrito, al colegio Clemencia de Caicedo, un colegio femenino. Y veía, o sea, las chinas súper pilas en matemáticas y en física, eran buenísimas, pero ¿por qué no estudian ingeniería? La universidad da becas, miren de qué se trata. Y no, nunca como que querían hacerlo, como que les daba ese miedo. Entonces ahí empezó como mi choque, ¿no? Yo no lo sentí de manera personal, pero se volvió personal cuando eran mis estudiantes, mis niñas las que estaban pasando por esas. Entonces ahí salió una pregunta que me acompañó hasta terminar el doctorado. Mi doctorado se hizo en cómo motivar a las niñas al estudio de las ciencias en áreas de áreas STEM. Entonces no lo sentí, pero lo vi cómo afectaba a otras personas. Y que no nos pase a nosotras, a 1, a 2, a 3, a 1000, no quiere decir que no pase. Sí. Entonces sí pasa, por eso este día tan importante, que el 11 de febrero, 10 años ya, para que las niñas y mujeres vean que se están haciendo cosas, ¿no? Esto no es de un día, esto tiene que ser de todos los días y de todas las personas. Total. Ahí tiene muchísima razón, profe, y es motivador ver que de pronto cuando usted estudiaba no se daba cuenta de pronto esas brechas o esos sesgos, pero al ver que otra persona que es su estudiante, que usted ha visto todos estos días, de pronto ella sí siente esa limitación, sí se siente más cohibida de hacer las cosas o de decirlas, es cuando ahí nos comenzamos a motivar y a la vez cuestionar cosas. Es porque ellas se sienten así, porque de pronto no alzan la mano todo el tiempo como lo hacen los muchachos, porque ellos nunca se les pasa por la cabeza que de pronto los van a juzgar si hablan mucho, porque ya no son inteligentes, sino que son presumidas, que porque de pronto ahora ya no hablan ni siquiera, entonces ya tampoco es que son tímidas, sino que no quieren dar la opinión porque no saben. Entonces, ¿qué nos podría decir de eso, profe? Mira que algo que acabas de decir, del por qué, ¿no? Y estudios demuestran que uno de los por qué es lo que dijo la secretaria Isabel, porque no hay referentes femeninos, no se conocen, no es que no haya mujeres en ciencias, es que no las conocemos, es que no las visibilizamos, ¿no? Ni las niñas estudiantes las conocen, ni nosotros como adultos las conocemos. Entonces es algo fundamental, que ellas vean que hay otras mujeres que ya han abierto camino y que podemos seguirlas. Sí, total. Isabel, ¿a ti alguna vez te ha pasado, te ha sucedido a lo largo de tu carrera? Pues yo creo que uno se encuentra con pequeños obstáculos en el camino. Yo diría que como la profe Adriana, pues no he sentido que he tenido tantas barreras como les decía antes. Creo que he sido muy afortunado en el proceso. He tenido entornos a donde me ha tocado trabajar un poco masculinos, en donde la relación conmigo ha sido condescendiente. Es como, primero la expresión niña, ¿no? Sí. Esa niña tiene esta opinión de como niña, ¿quién? O sea, dejé de ser niña hace unos 30 años, 40 años. Bastante. Entonces, pero desde la misma referencia, es que la niña quiere decir algo. ¿Cómo así que la niña? Son cosas chiquitas que suceden, entonces, en entornos muy masculinos, con personas de mucho poder o que se creen con mucho poder, porque no siempre es que lo tengan. La relación masculino-femenina en esos entornos tiende a ser muy condescendiente y tiende a ser como a la niña, a la mujer que está ahí sentada, profesional, berraca, que noche no estudiar, que tiene una gran carrera, siempre hay que tratarla con más cariño y hay que abrirle el espaciecito para que la oigan. Entonces, ahí, y obviamente ahí pues el mensaje para las niñas, y pues esto tiene que ver con ciencias, pero tiene que ver con todo, es nunca se dejen tratar así. Y no se trata de
ni volverse grosero, ni irse, ni azotar la puerta, sino de hacerse oír. Inmediatamente le dicen a un niño, bueno, yo no soy niña, pero mire, tengo tal y tal opinión, y con toda tranquilidad. Y claramente eso no solamente rompe la relación que uno tiene en ese momento y la situación en la que está, sino que le empieza a abrir camino y a enseñar a esos entornos que esa no es la manera de tratar a las mujeres en general. Entonces, no es solamente una cosa que uno está haciendo por uno, es una cosa que uno está haciendo realmente por todas las mujeres que van a seguir ese tránsito. Y esas oportunidades. Entonces, estoy de acuerdo, me toca muchas veces pensar cuáles han sido los límites que he tenido, porque como digo, creo que he sido afortunada, pero no me gusta generalizar eso. Aprendí también en mi carrera y en lo que llevo que pues, las mujeres realmente sí tienen menos oportunidades y en el campo profesional en todos, ni hablar en la ciencia, pero en el campo profesional en todos. Por las expectativas que tiene la sociedad y obviamente si uno no es afortunado y si uno no tiene ciertos privilegios, el tema todavía es más complicado. Entonces, creo que todas nosotras tenemos, creo que aquí todas las que están sentadas han hecho esa labor maravillosamente bien, pero tenemos además una labor muy importante de abrirle camino a todas las niñas y las mujeres que vienen detrás de nosotros para que tengan un mundo pues mucho más justo y mucho más nivelado donde puedan ser exitosas. Sí, totalmente. Además de que, como decía la profe Adriana, es algo muy cultural. O sea, como que desde el colegio tú estás viendo a un profesor de matemáticas hombre y cuando llega una profesora lo enseñan a uno a cuestionarse y a decir como, ¿será que sí sabe? ¿Será que sí es buena en este ámbito? ¿Será que sí me viene a enseñar algo de verdad? Entonces siento que eso es algo muy cultural y que es algo que como sociedad deberíamos trabajar y cambiar, pero pues a pesar de que hemos intentado, todavía falta muchísimo para ese gran cambio. En algo tiene Isabel muchísima razón, y es que es incluso curioso pensar en que los muchachos siempre han sido señores y uno empieza siendo señorita. Uno empieza siendo señorita hasta que se casa y ahora sí es señora. ¿Por qué? Porque le pertenece a un hombre quizá. Es un poco curioso de pensarlo, como también interesante, como también el pensar, como nos decía Isabel de nuevo, que antes de ser conocidas éramos la niña. La niña dice esto, la niña dice lo otro. Niñita. Y cuando de pronto no queremos vivir con esa etiqueta, que comenzamos a ser más fuertes en nuestras opiniones, que comenzamos a demostrar un carácter, ya no somos la niña, pero somos entonces la mujer que es odiosa, la mujer que no está preparada para recibir comportamientos o recibir cariño. Obesa. Sí, como esa limitación de pronto que ya la vimos y ya no la queremos sentir y ahora tenemos otra etiqueta por encima. Hasta ahora hemos hablado de estadísticas y experiencias personales, pero nos falta algo muy importante, la historia, porque muchas veces la historia nos ayuda a entender por qué las cosas son como son hoy en día. Isabel, sabemos que eres gran historiadora, como ya lo habías mencionado, y que te encanta conectar el pasado con el presente, y eso es algo que particularmente a nosotras nos parece muy chévere, así que nos gustaría que nos ayudes a traer a la conversación un evento canónico en la historia de la mujer en la ciencia, de esas cositas que uno sabe que han marcado un antes y un después en la vida. Así que, ¿qué hecho histórico consideras clave para entender el impacto de las mujeres en la ciencia y la salud pública? Pues bueno, yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer, y pues aprovechando el día y este día tan importante, es empezar desde el sector educativo a reconocer a aquellas mujeres científicas que han logrado cosas excepcionales. Aquí traje la referencia de dos mujeres, una que es Nubia Muñoz y otra que es Eva Romón. Son de dos mujeres que han trabajado fuertemente para vincular el tema del virus del papiloma humano con el tema de cáncer uterino, de cuello uterino. Nosotros hemos oído eso ya hace mucho tiempo, somos una generación que afortunadamente, y sobre todo ustedes chicas, pues tienen una vacuna hoy en día para prevenir el VPH, y es increíble no saber que la mujer que logró todo esto fue Nubia Muñoz, que es una caleña colombiana que descubrió cuál era el vínculo entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino, y a raíz de ese descubrimiento pues encontró una de las principales causas del cáncer, pero además logró generar las bases para la vacuna contra el VPH. Y aunque ella ha sonado bastante en los círculos del Premio Nobel de Ciencias y demás,
pues no lo suficiente. Yo les hago la pregunta acá, ¿ustedes sabían de ella? La verdad es que de la colombiana no. No, sí. Y es muy muy interesante porque entre otras cosas la mexicana, que también hace parte de esto, pues Eva Ramón, ella viene como a una segunda etapa del proceso, también es supremamente reconocida, pero ella lo que está haciendo es encontrando una forma de erradicar el virus del papiloma humano para poder evitar que pues tenga esos vínculos con el cáncer de cuello uterino. Entonces, la primera parte del trabajo realmente la hizo Nubia, obviamente pues seguramente en equipo ya han trabajado en este proceso, pero es muy interesante que uno tenga semejante científica, o sea, eso ha cambiado la historia de la humanidad, ha salvado vidas y ha cambiado la historia de las mujeres en términos de prevención y en términos de todo lo que podemos hacer para evitar un cáncer que era un cáncer bastante generalizado y muy complejo y que además pues tiene unos efectos en la feminidad muy, muy duros. Y que nosotros pues no la reconozcamos, y lo mismo a Eva, digamos, Eva tampoco es que sea tan reconocida, claro. Es un proceso, las dos obviamente merecerían millones de reconocimientos, el premio Nobel claramente, y yo creo que por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser mujeres en países en vías de desarrollo y no en los países desarrollados, pues son personas que no reciben tanto reconocimiento porque pues no tienen el espectro mediático ni probablemente la cantidad de recursos ni esfuerzos que se hacen para poder ser reconocidas. Y de pronto por ser mujeres ayudando a otras mujeres, porque si fuera una mujer de pronto en algo más como, no sé, el cáncer de pulmón que le puede dar a cualquier persona, ya no es el cuello uterino, pues ahí sería como un poco más un boom de se encontró esta cura, hubo como este impacto, sí, pero son mujeres ayudando a otras mujeres y ya no tienen el mismo reconocimiento. Tienes toda la razón, probablemente es un elemento de eso, que como no es una enfermedad generalizada en todo el espectro, sino específicamente para las mujeres, probablemente también pueda haber algo de eso. Fue un relato muy poderoso, Isabel, y es increíble pensar que 2 mujeres latinoamericanas han cambiado la historia de manera tan abismal para cientos de mujeres que año tras año morían por cáncer de cuello uterino sin la posibilidad de pensar que existía una cura para el VPH. Totalmente. Isabel, después de conocer todas estas historias que nos dejan pensando, nos dejan sorprendidas y algunas que lamentamos, porque somos mujeres y lo vivimos, nosotras no podemos dejarte ir sin que nos regales, por favor, una reflexión que todas las niñas, jóvenes y mujeres que sueñan con ser científicas, ingenieras, matemáticas o más, o puedan recibir, o para todas aquellas que todavía tienen o piensan que tienen muchas barreras por delante y que no lo van a poder lograr. Sí, yo creo que todos los días se debe levantar uno, decirle a todas las niñas y a todas las mujeres, levantarse uno, decir que uno sí puede, que es impresionante lo que ha hecho, o sea, que la humanidad sin las mujeres, mejor dicho, no hubiera llegado a ningún lado. Claro. Sí. Que eso es una de las cosas que tenemos que reconocer, levantarse todas las mañanas y decir, ¿cuál sexo débil ni qué cosas? Y pensar, hacer un poco esa reflexión, todo lo que somos capaces de hacer al día. Lo que hacen las mujeres es una cosa impresionante. Si solamente uno se acostara y dijera, bueno, todo esto fue lo que yo hice hoy. Por varias capacidades, por el hecho de que tenemos unas capacidades sociales distintas, por el hecho de que tenemos unas capacidades de liderazgo diferentes, porque tenemos una forma de aprender, porque además somos capaces de mantener una familia, de criar hijos. Este país, por ejemplo, a donde la mayoría de las familias se mantiene monoparentales y la mayoría de las mujeres que sacan esos niños adelante, de las personas que sacan esos niños adelante son mujeres. Solamente pensar esas cosas y las pequeñas cosas, no hay que pensar en cosas tan grandes, es que superar el día a día para llegar a hacer cosas grandes significa ir paso a paso. Y hay todo el ánimo a todas esas niñas, a todas esas mujeres que tienen esa ambición de ser científicas, de aprender más, que no vayan a pensar que tienen ningún problema de aprendizaje ni limitantes de ningún tipo en su cabeza. Tienen todas las capacidades y lo que tienen que hacer es pues no dejarse, y no dejarse, como digo, no significa tener una actitud violencia, sino una actitud resistente. Es aguantar, porque aguantar lo que hace realmente, y no aguantar en términos religiosos, pues de sentirse mal, sino resistir, esa es la palabra. Resistir es lo que lo lleva a uno a lograr grandes cosas.
Y yo creo que todas las mujeres podemos, y creo que Colombia está llena de mujeres maravillosas, voy a decir un término poco secretarial, berracas, en donde pues tenemos todas las posibilidades de salir adelante. Nadie nos tiene que decir que no somos capaces por ser mujeres. De pronto no somos capaces por algo diferente, eso sí podría ser. Total. Pero no por ser mujeres. Y yo creo que pues que mucho ánimo y que vamos a seguir trabajando en un sistema educativo que le dé las oportunidades a las niñas para hacer lo que quieran ser, entre eso, científicas. Sí. Adriana, una pequeña complementación sobre lo que acabo de decir Isabel, ¿alguna reflexión, alguna palabra que le quieras decir a esas niñas? Que todas podemos ser lo que queremos ser. Creo que es fundamental que no tenemos una marca de nacimiento diciéndonos usted nació para tal cosa o tal otra, que podemos ser lo que queramos, que hay que meterle ganas, hay que meterle berraquera, porque pues el mundo está para todos y todas, ¿no? Todas las niñas, todas las profesiones. En eso tienen razón ambas invitadas. Creo que la marca de nacimiento con la que deberíamos nacer es la perseverancia. El de verdad ser conscientes de que vamos a tener barreras, vamos a tener dificultades, pero a pesar de eso vamos a seguir adelante. Gracias Isabel y Adriana por compartir con nosotras sus experiencias, reflexiones y consejos. Ha sido un honor estar aquí y tenerlas en la cabina de Miset, como también lo fue para mí ocupar de nuevo una cabina con Sara. Y juntas ser testigos de lo importante que es como mujeres seguir llenando espacios que antes no podíamos ni soñar con ocupar. Total, Juliet, también estoy muy agradecida de estar aquí compartiendo una vez más un podcast o una emisora contigo, con mujeres tan maravillosas como lo son la secretaria Isabel y la profesora Adriana. Así que antes de despedirnos queremos invitar a todas y todos los profes a consultar las orientaciones pedagógicas en la campaña de La Científica que vive en mí, donde encontrarán actividades para inspirar a sus estudiantes, tanto niñas como niños, a romper estereotipos y a reconocer el valor de las mujeres en la ciencia. Estas orientaciones ya están disponibles en Red Académica y pueden descargarlas para trabajar con sus estudiantes en el aula. Ahora sí, es hora de irnos, de despedirnos, pero no sin antes contarles que estamos muy felices, muy orgullosas de este programa por haber compartido un espacio tan único, como lo decía anteriormente, y ameno con las talentosas mujeres que hicieron parte de él, y que no se les olvide y pilas que la ciencia es para todas y todos y que el conocimiento, como decíamos anteriormente, no tiene género. Hasta la próxima. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.